En el libro de Éxodo encontramos el relato de los encuentros de Moisés con Dios en la tienda del encuentro. Nadie podía penetrar a ese espacio sagrado sino Moisés. El mismo Josué permanecería afuera. Quien intimaba con Dios era Moisés. Hablando cara a cara con él, Moisés vivía una relación privilegiada que ninguno otro israelita compartió. En el Evangelio de San Mateo leemos la interpretación alegórica de la parábola de la cizaña. El sembrador siembra buena semilla, mientras que los adversarios propagan la cizaña. El sembrador no se desespera para arrancar la semilla. Tiene la paciencia que solamente Dios tiene con sus hijos. Los ciudadanos del reino no pueden apresurarse en querer hacer llegar el reino. Los testimonia con discreción. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y queridos hermanos, estamos viviendo el 5.º día de nuestro novenario y estamos haciendo un itinerario, un camino hacia el interior del corazón de Cristo. Propongámonos vivir nuestra vida cristiana en todas las dimensiones que nos exige nuestra fe. Para esto es lo que la Iglesia llama novenarios, antes se les hablaba misiones. Los párrocos invitaban a sacerdotes a que predicaran una misión que duraba una semana, no duraba 9 días. Bien, pues hagamos un examen de conciencia y propongámonos convertirnos para caminar juntas, caminar juntos, como hijas e hijos de Dios. Con toda humildad, reconozcamos que somos pecadoras y pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que prometiste el paraíso al buen ladrón, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que
tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Padre Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de su bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todas y todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontramos de la página 37 a la página 42. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía como la visita de Moisés, hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se descendía a la puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba a la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no se deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante, Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados y recíbenos como herencia tuya. Moisés tuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la palabra de Dios respondamos: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, no durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga como merecen nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe Él de lo que estamos hechos,
hechos y de que somos barro no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. De pie, por favor. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, quien lo encuentre vive para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, el Señor hablaba directamente con Moisés. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero Moisés no había visto a Dios, hablaba con él. Y él le pidió que lo dejara verlo. Y le dijo: «Nadie ha visto mi rostro, porque si llegas a ver mi rostro no puedes seguir viviendo. Pero sí te concederé que me veas, pero yo pasaré junto a ti y tú solamente verás mi espalda». Y esto es lo que sucede el día de hoy. En el antepenúltimo párrafo de la lectura de hoy, dice: «Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, el mismo Señor: el Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos». El Señor dice: es misericordioso por 1000 generaciones. Y aquí dice que cuando hierra un hombre, el Señor castiga la primera, segunda y tercera generación. O sea, es infinitamente misericordioso Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestro Señor tiene compasión de nosotros. Y esto es lo que en la primera lectura del día de hoy, pues Moisés no deja de estar avergonzado de que el pueblo haya
hecho la figura de Dios en un toro, en un becerro de oro, en un becerro de oro. Entonces, Moisés, en esta primera lectura, Moisés trata de recuperar la relación con Dios y con su pueblo, y por eso le dice, cuando el Señor le dice, Dios, yo soy lleno de misericordia y perdón, entonces Moisés se atreve a decirle, acompáñanos, no nos dejes solo, tú me tienes que acompañar, porque sí le dijo Dios. Dios le advirtió lo que habían hecho allá abajo cuando estaba todavía allá y que adoraron un becerro, pues Dios lo ve todo. Y le dijo a Moisés que estaba disgustado con el pueblo. Y Moisés trata de que no los abandone. Si tú no me acompañas, ¿quién me va a guiar? Y Dios acompaña al pueblo hasta que llega a la tierra prometida. Moisés, porque desconfió en una ocasión de lo que Dios le pidió, porque el pueblo decía tenemos sed, y le dijo toca con la vara de Aarón, toca la roca y la roca les dará agua. Pero Moisés dudó un momento y tuvo que tocarla 2 veces, y el Señor le dijo, por haberme hecho quedar mal con el pueblo, tú no vas a entrar a la tierra de la promesa. Dios nuestro Señor, que siempre le tenía mucha confianza a Moisés, pero era exigente con él. Entonces, esto es algo que nos debe enseñar a nosotros. Tenemos que vivir en la presencia de Dios. Esto es por lo que la iglesia pone este tipo de ejercicios, como es el caso de este novenario. Ya les decía que antes del concilio, los párrocos, sobre todo los religiosos, yo soy un religioso dominico y sé que mis hermanos dominicos, porque a los padres mayores les escuchaba contar dónde habían hecho misiones en distintas parroquias de México, porque esto era lo que hacían entonces los párrocos para tratar de enfervorizar a su pueblo. Entonces, esto es algo, queridas hermanas y queridos hermanos, que nos debe dejar este novenario, una gran confianza en Dios, una gran confianza que nos lleva a vivir el Evangelio todos los días. Esto es seguir a Cristo. Vivir el Evangelio es el seguimiento de Cristo. El Señor es bondadoso y misericordioso, y luego, pues también nuestro Señor nos quiere ayudar a vivir como hermanos, a ser misericordiosos, a ser cuidadosos de esta tierra. Y el día de hoy, pues nos pone la explicación de el Señor les hizo una enseñanza al pueblo con 3 parábolas, y una de estas, varias parábolas, está todo el capítulo 13 de Mateo, y es el que vamos siguiendo en este novenario. El Señor, allí el evangelista Mateo en el capítulo 13 junta muchas de las parábolas que Jesús dijo, y una de estas parábolas fue la parábola de la cizaña, que ya la escuchamos también durante este novenario. Pues ahora los discípulos le dicen al Señor, explícanos la parábola de la cizaña. Entonces, la cizaña en el campo. Entonces nuestro Señor les dice, pues el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya les decía yo en días pasados que Jesús es el Hijo de Dios eterno, pero que se encarna, se hace hombre en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Él sigue siendo Hijo de Dios, pero cuando está entre sus discípulos, cuando está entre la gente aquí en la tierra, Él le gustaba de llamarse a sí mismo Hijo de Hombre. Entonces dice, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El lugar en que siembra, el campo en que siembra es el mundo. ¿Sí? Él dice, la buena semilla, los que están dando buenos frutos, son los discípulos del reino. Sí, y
Después dice, la cizaña son los partidarios del demonio. Esa es la cizaña. La cizaña, los que forman la cizaña aquí en el mundo, son los partidarios del demonio. Dice, el que siembra la cizaña es el demonio. Y la cosecha de la cizaña es el fin del mundo. Así como al final, como ya lo había dicho en la parábola el Señor, en su parábola le dicen, hay mala en la semilla que sembraste, iba de trigo, iba la cizaña. Y le dice, es un enemigo el que la ha metido, dice en la cizaña el Señor. Entonces aquí, cuando les está explicando a sus apóstoles, dice, la cosecha, porque les digo, ¿quieres que quitemos la cizaña? No, porque se parece al trigo. La cizaña se diferencia del trigo en que la cizaña no tiene espiga, pero la planta, cuando está pequeña y cuando todavía el trigo no sale la espiga que lleva el trigo en la planta del trigo, entonces sí se parecen todas a la cizaña. Por eso el Señor les dice, en la parábola dice, el Señor les dijo, no quieran cortar la cizaña ahorita, porque se van a llevar también el trigo. No distinguen, es difícil distinguir la cizaña del trigo, así es que esperen hasta la cosecha. Y el Señor dice, de la misma manera que se cosecha el trigo, también, pero antes de cosechar el trigo, quitan la cizaña. Pues así va a pasar, dice el Señor. Los ángeles vendrán y recogerán a los hijos de los partidarios del maligno, y los echarán como se echa al fuego, porque así les dice la parábola, hagan manojos y tírenla al fuego. Así dice el Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que arranquen de su reino todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Allí será el llanto y el sufrimiento eterno. O sea, queridas hermanas y queridos hermanos, vale la pena que nosotros nos diferenciemos del mal. Vale la pena, porque si no, no tuvo sentido nuestra vida. Si al final nuestra vida va a ser destruida, nuestra vida va a vivir en una eterna destrucción. Hay una diferencia muy grande entre el bien y el mal, pero también no hay que pensar como a veces pensamos los cristianos. Ser bueno significa no hacer males. Yo no a nadie daño. Hermano, también tienes que luchar contra el mal en el mundo. Esto es lo que tenemos que entender. Nosotros los cristianos estamos en el mundo, como nos lo dice de muchas maneras el Señor en sus parábolas, para hacer fermento del bien. Si nosotros somos unos cristianos inactivos, que sí vemos el mal, pero nos da lo mismo, que sí, que no somos capaces de actuar, de difundir el bien, de hablar, cuando hablamos, pues decir, esto que está pasando aquí está haciendo sufrir a mucha gente y no es posible. Con esto, ahorita se están encareciendo las cosas, ahorita hay una inflación y en el mundo hay que buscar. Nosotros tenemos que luchar y tenemos que organizarnos. Yo conocí casos a través de mi pastoral, de mi trabajo pastoral, en donde, por ejemplo, cuando llegué yo a trabajar entre los indígenas con un obispo que había allí, magnífico, pues yo me di cuenta cómo ese obispo a los hermanos indígenas que eran peones esclavos en las fincas de los chapanecos mestizos,
Eran peones sin salario y les decían, tu salario lo tengo guardado yo allí en mi casa. Tú les daba un puño de frijoles, les daba un puño de maíz, un puño de arroz, y eso era su salario. No les daba salario. Y se atrevió un anciano a decirle al patrón, tú dices que tienes nuestro salario guardado, queremos ver el salario, pero que ese salario existe. Y sacó la pistola y delante de todos lo mató. ¿Y ustedes creen que le hicieron algo las autoridades? Absolutamente. Y también otro, cuando supo que estaban, porque esa diócesis les enseñó la ley agraria, les tradujo a sus lenguas indígenas la ley agraria. Y entonces un muchacho joven, y la ley agraria dice que si en una finca, en un rancho, hay 20 familias, de 20 familias en adelante, el dueño tiene que repartir lo que la ley manda para que tengan tierra, propiedad de la tierra, esas familias. Pues un muchacho que a través del conocimiento de la ley empezó a salirse sin permiso, porque porque ni siquiera podían salir de las fincas, eran esclavos, estaban encerrados en las fincas. Esto yo lo supe por el obispo que estaba ahí, porque me platicaba cómo encontró la diócesis. Y él trabajó para que ellos empezaran a conocer otra manera de vivir. Y cuando yo llegué, había cooperativas cafetaleras de indígenas. Esto es, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que tratar de vencer el mal a fuerza del bien. Tenemos que ser cuidadosos de que nuestras hermanas y nuestros hermanos tengan una manera digna de vivir. Sí, yo conocí las minas aquí en el norte de Coahuila, y yo traje a la Comisión Pastoral de Pastoral Social, y especialmente la comisión que se preocupaba del trabajo cuando el estallido de la mina Pasta de Conchos. Y desde allí, gracias a Dios, a través de personas que vinieron con el equipo pastoral, pero que después ordenaron que salieran de allí los de la pastoral, porque estaban molestando a los dueños de la mina. Y desgraciadamente mis hermanos obispos le dijeron a la comisión de pastoral, pues sálganse porque allí ya se quejaron, porque están ustedes. Pues claro, ellos estaban hablando de las condiciones infrahumanas en las cuales la mina Pasta de Conchos estalló, porque todavía tenían los ademes de madera cuando ya tenían que ser de acero. Pues por supuesto que esa mina, al momento en que hubo un estallido, por supuesto que se derrumbó. Entonces, ahí el día de hoy existe ya un grupo que se llama Familia Pasta de Conchos, que está formado de los mineros y de sus familiares, que ahora denuncian cuando una mina está mal y denuncian ante las autoridades, y los mineros no entran a trabajar hasta que componen la mina. Esto es, hermanas y hermanos, lo que tenemos que hacer como cristianos. No es nada más no hacer el mal, es preocuparnos del bien de todos, ver la situación y movernos a hacer algo, crear conciencia de que tenemos que lograr que no haya desigualdad. Cuando el Papa dice, tenemos que llegar a lograr, y especialmente nos llama a nosotros, pero sus cartas sociales de los papas no solamente son para los cristianos, los católicos, son para los cristianos, católicos, no católicos, pero también para las personas de buena voluntad. Así inician sus cartas encíclicas. La carta encíclica, que es una carta universal que le da la vuelta al mundo. Eso es las cartas encíclicas de los papas. Pues allí los papas hablan de cómo se deben mejorar las condiciones de la sociedad. Tenemos que tener esta visión. No podemos ser cristianos. ¿Cómo vamos a llegar al cielo sin obras? ¿Cómo vamos a llegar al cielo sin obras? Fíjate cómo el Señor dice, tuve hambre. ¿Qué les va a decir a los que van a entrar al cielo? Está en el capítulo 25 de Mateo, ya lo dije en estos días.
tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Qué significa? Que hay justicia para todos y que todos con el salario pueden tener una vida digna, acceder a una casa digna, acceder a alimentación buena, acceder a educación a sus hijos. Esto es como tenemos que pensar los que tenemos la luz del Evangelio. El Señor Jesús dejó a su iglesia para el bien de esta tierra, para que el pecado del egoísmo, para el pecado de la indiferencia, el pecado del desprecio, porque muchas veces no solamente a los pobres se les ve, pues pobrecitos ahí, se les ve con desprecio, se les ve pues ni siquiera, mira nomás, ni siquiera se baña, mira nomás todo sucio. ¿Cómo se va a bañar si no tiene ni jabón ni tiene agua en su casa? Queridas hermanas y queridos hermanos, esto es el objetivo de este tipo, digámoslo así, de acciones de la iglesia. Es una predicación. El novenario tiene una temática. Este novenario tiene una temática que nos dice claramente que tenemos que hacer que las condiciones del mundo sean mejores. Y esto no se va a hacer nada más con la buena intención. Esto se va a hacer si nos convertimos en personas con una visión crítica. No entiendan como crítica, están nada más hablando mal. No, visión crítica. La visión crítica es cuando se entienden las causas de que haya estas diferencias, las causas de los malos salarios. Ahorita se está hablando mucho de que han mejorado mucho los salarios, pero ni por asomo son todavía los salarios lo que tienen que ser por años. El salario mínimo ha sido una miseria en esta tierra. Yo recuerdo haber hablado con unos, tuve que hacer por una razón de visitar agencias, pues para que ayudaran. Yo especialmente trabajé en diócesis muy pobres, como fue la diócesis de Chiapas y la diócesis de Altamirano. También esta diócesis tiene muchos pobres, ¿cómo no? Los campesinos del desierto viven en condiciones muy difíciles, y también los mineros del carbón, y también los trabajadores de AMSA ahorita, en este momento, allí en Monclova, están en una situación sumamente crítica por el egoísmo de los empresarios que han sido dueños hasta ahora de esa mina, de esa cerera. Entonces, sí, hermanas y hermanos, tenemos nosotros que pensar que debemos anunciar no solamente de palabra, con nuestras obras, el verdadero sentido de la vida humana. No es nada más no hacer mal. Ay, no, pues yo no trato de no decir mentiras, yo trato de no insultar a nadie. No, Señor, es ver por una sociedad justa, una obligación nuestra, porque el Señor nos va a decir eso. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Sí, la gente que está en esas condiciones, que no tienen ingresos, es por una mala organización de la sociedad, una mala organización del mundo. Por eso cuando el Papa dice tenemos que trabajar porque no haya ningún pobre en el mundo, dice tenemos que trabajar por un mundo justo, que no deje a nadie abandonado, que no deje a nadie fuera del verdadero progreso, y no un progreso de que todos vamos a ser supermillonarios. No es eso. Es que todos vamos a tener una vida equitativa y justa. Es esto, hermanas y hermanas. Esto es algo que lo tenemos por obligación, y lo deben hablar a sus hijos, y lo deben hablar a sus amigos, y lo deben hablar si somos cristianos verdaderos. De esto trata un novenario, de la conversión, de ver la vida, nuestra responsabilidad cristiana de una manera diferente. Esto es, no nada más celebrar una fiesta muy bonita y la fiesta del Santo Cristo. No es esto. Por eso existe una predicación con una temática continua, como la que hemos estado escuchando a través de las parábolas en este novenario. Bueno, pues como cuando sigue la misa, las otras misas, vamos a terminar aquí.
Hermanas, hermanos, convocadas y convocados en este novenario por la palabra de Dios, invoquémoslo juntos, Él que es nuestro Padre misericordioso y bondadoso con todas y todos, como los hemos visto en la palabra de Dios hoy, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, para que su luz, que es el Evangelio, y su vida, el ejemplo de su vida, Él nos enseñó en su vida humana que asumió del seno de María, lo que debe ser la vida humana de todas y todos nosotros, generosa, preocupada por las demás y los demás, y así podamos vivir en la caridad, en la claridad de su presencia, que ahora esta claridad se hace más profunda en nuestro corazón gracias a la celebración de este novenario. Y en cada petición vamos a decir: escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia. Para que Cristo resucitado ilumine la vida de la Iglesia y todos los que la formamos demos siempre testimonio de la resurrección con valor, oremos. Para que la alegría que nos da Cristo resucitado anime a muchos jóvenes a entregarle su vida por entero en el ministerio sacerdotal y en la vida religiosa, oremos. Para que la Pascua de Cristo transforme a los que ejercen autoridad en el mundo y los comprometa más en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, oremos. Para que los que buscan y aún no han llegado a la fe tengan la dicha de poder creer sin ver, oremos. También unimos las intenciones de esta misa a personas que expresamente nos han pedido a través de la Secretaría de la Catedral, en acción de gracias por los beneficios recibidos de la familia Cordero Malacara, de la familia Malacara Padilla, la de Jesucita Ochoa, familia Rosales Sade, familia Chávez Rosales, Olga Sade Babún, Fama Gaitán, la familia Gaitán Cázares, la familia Martínez González, la familia Cázares Flores, la familia Lozano Cázares, la familia Acevedo Cázares, la familia Alvarado Cázares, familia Cázares Revilla, la familia Galindo Sánchez, nuestro hermano Maximiliano Miguel Juárez en su cumpleaños. Oremos al Señor. Y pedimos por la salud del Padre José Alonso Gaitán, por la salud de Jesús Valdés, de María Guadalupe Ramos Dávila y todos nuestros enfermos que conocemos, oremos. Escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia. Y también oramos por el eterno descanso de las almas de las siguientes personas: Isidro Irusta Trueba, Lala y Maruca Rodríguez Valdés, Silvia Mohamar, Abu Gober, María Dávila Valdés, Simón Dávila Valdés y Consuelo Pérez y González, Ernesto Dávila Valdés, Matilde Valdés Arenas, Rosalío Dávila Rodríguez, Mayita Castilla, Carmina Suárez de Meri, Leonor Gaón Escobedo, Antonio Escobedo Luna, Ezequiel Cárdenas González, Tacha Lugos, Alberto Luis Castro Enríquez, Ana Mar Enríquez, María del Carmen Casas Mata, Urbano Gaitán, María Socorro Lara, Doria Elia Pérez, Florentino Pérez Moreno, Guadalupe Salas y todas las personas que han dado su nombre en la Secretaría de la Catedral, para que nosotros oremos en esta misa por sus seres queridos que ya han ido a la presencia de Dios, y que Dios nuestro Señor les colme con la alegría eterna. Oremos por el descanso eterno de las almas de todas estas personas que hemos mencionado en esta parte. Oremos al Señor. Escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia. Padre Santo, haznos amar tanto a nuestro prójimo, la justicia y la verdad,
que todo lo demás, con la justicia y la verdad, que todo lo demás nos tenga sin cuidado, con tal de amar verdaderamente, dando a cada quien lo que en justicia le corresponde. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos todos del canto de ofertorio. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Padre, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna. Por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevadas y llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano, el obispo Hilario, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por aquellos que pedimos en la oración de los fieles, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obedientes a las enseñanzas de nuestro Salvador, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un saludo de paz. La paz contigo, diácono. La paz con los hermanos.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 44 de su folleto novena. Nosotros proclamamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Les pedimos de favor permitan pasar a los ministros porque llevan la Sagrada Comunión. Para la distribución de la Sagrada Comunión, acudir con el ministro más cercano. Un ministro llevará la comunión a las personas que se encuentran confesando en el atrio de Juárez.
Para las personas que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente de la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo de la vela que hoy encenderemos de la lámpara del sagrario sea para nosotras y nosotros en nuestro hogar un constante recordatorio de que Dios está a nuestro lado, que nunca nos ha dejado solos y que quiere darnos la capacidad de poner manos a la obra, no solo tras la pandemia, sino tras tantas situaciones de pecado, a fin de restaurar así a nuestra vida entera. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.